Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto a través de la señal de Super Trendy Pop 92.3 FM y con el hombre que más sabe de radio y televisión, Peter Taffin. Estamos en las instalaciones de Lai Jin China Bistro, este maravilloso escenario que nos trae la mejor comida asiática de Venezuela, y usted la consigue acá en el Lai Jin China Bistro en el viñedo de toda Venezuela. Usted tiene que venir al viñedo, al Lai Jin China Bistro, a degustar de la mejor gastronomía asiática de Venezuela. Bueno, ya está con nosotros Luis Tomás Izaguirre, exgobernador del estado Carabobo y dirigente del partido Acción Democrática. Bienvenido, Luis Tomás. Gracias, Jesús, por la invitación. Espero que Adeco es Adeco hasta que se muera. Hasta que se muere. Yo soy Adeco, desde que tengo uso de razón soy Adeco. Tú sabes que hay una cuña muy famosa que la estábamos hablando con el otro invitado que tenemos allí en cola para un próximo programa, que la cuña decía, Adeco es Adeco hasta que se muere. Y si en el cielo se vota, yo voto por Acción Democrática. ¿Eso es cierto? Eso es correcto. ¿Votas blanco? Voto blanco. ¿Cuántos años en el partido, Luis Tomás? Yo comencé en el partido cuando estudiábamos en La Salle. El que nos lideraba era Orel Zambrano, que en ese tiempo era Adeco. Orel Zambrano, ¿vale? Y entonces nos unió, que todos éramos familiares, tenemos familiares Adeco, y tratamos de conseguir el centro de estudiantes. Lo perdimos porque el CNE de ese entonces pues nos vendió, que era locura. Entonces, como era un colegio de sacerdotes, ganó la plancha afecta a los curas, a los sacerdotes, a los hermanos de La Salle, de quienes tengo un gran recuerdo. A partir de allí, la Universidad de Carabobo me incorporo en primer año de Derecho y hacemos unas planchas para competir ahí. Salí electo en... Bueno, ya en La Salle competía con Omar Blanquín, que está en el Camoruco. Bueno, no, el negro Blanquín. El negro Blanquín. No, lo que pasa es que cuando llego a la universidad, hay una plancha que había consejo universitario, había claustro universitario y centro de estudiantes de Derecho. Yo salí en centro de estudiantes de Derecho, secretario de actas, creo que era, y el Catire Carri era secretario general. El Catire Carri. El Catire Carri. Y había un hecho que siempre lo recuerdo con mucho cariño, que dentro de los cuales estaba Julio Castillo y todos ellos no me dejaban hablar. Como era el único Adeco que estaba allí, cada vez que hay una asamblea para afuera no me dejaban hablar. Bueno, de ahí seguí. Fui presidente de la Asamblea Legislativa de este estado y de ahí fui gobernador del estado con Carlos Andrés Pérez. ¿Y cómo te enamoras de Acción Democrática? ¿Qué recuerdas tú en el momento que dijiste, bueno, voy a salirme de la política universitaria y me voy a meter en la política de calle? No, eran las convicciones que tenía y la inducción que le hacían a uno. Inclusive a mí, en mi caso, me mandaron a Costa Rica a hacer unos cursos de partidos políticos. ¿Tuviste algún mentor en esa época de universidad que venga del Partido de Acción Democrática que te dijo, mira chico, vente con nosotros? No. ¿Te visualizaron, te ficharon en la universidad y dijeron, cónchale, este puede ser un buen Adeco? No, en lo absoluto. En primer año de Derecho estaba Ricardo Longoria, que iba al Consejo de Facultad, y yo iba al Centro de Estudiantes de Derecho. Y Oscar Cheli iba al Consejo Universitario. Y entonces en esa cosa que uno está en las casas del partido, pues cada quien va cogiendo su rumbo, ¿no? Y nos tocó, a los tres nos tocó. Oscar no podía salir porque no teníamos los votos. Yo salí y salió Ricardo Longoria. Ahora, con la relación con Oscar y con Celio, ¿viene de esa época también? Con Oscar de esa época. Y también con Celio. Tenemos dos generaciones distintas, pero de esa época viene. ¿Y qué se hablaba en ese momento? ¿Qué se vivía en ese momento para que tú decidieras optar por el Consejo Legislativo, en aquel momento Asamblea Legislativa del Estado? Eso es vocación. Eso es simple y llanamente vocación. Una vez que he graduado de abogado, ejerzo mi derecho, sigo en mis actividades políticas que le permiten a uno. Escribía por la prensa. Yo escribía por el Carabobeño, estuve escribiendo por el Carabobeño casi que 7 años, de temas políticos desde entonces. Y entonces eso te permite a ti vincularte, trabajar, participar. Y en las planchas siempre hay quien escogen al que participa, al que actúa, quizás a la gente más joven que estábamos en ese momento buscando. O sea, en la juventud en ese tiempo, acuérdate que Acción Democrática venía una serie de divisiones. Y entonces lo que nos estábamos dentro de la Acción Democrática, pues lográbamos
las aspiraciones que nos proponíamos. Y en el Consejo Legislativo, ¿qué recuerda? En la Asamblea Legislativa de ese momento, ¿qué recuerdas? ¿Qué leyes recuerdas que se hayan impulsado por Acción Democrática y por tu persona? ¿Y cómo te lleva esto después a ser designado? En la época que se designaban a los gobernadores del Estado, Carlos Andrés Pérez te dio esa confianza a ti. Bueno, mira, eso yo tenía 40 años, un poquito menos, 38 años cuando fui presidente de la Asamblea Legislativa. Realmente a mí me correspondió un año, pero no habían leyes, solamente la ley de presupuesto que era la fundamental, pero en torno a las leyes, siempre son leyes que limítrofes, que se arreglan límites, y la parte política. La parte política, no sé ahorita, pero en aquella época era feroz. Feroz porque, por ejemplo, tú tenías una persona como Antonio Toro por Copey, que era el dueño de los copellanos de la Mona para abajo. Entonces uno tenía que hablar con Antonio Toro, y lo que no le gustaba a Antonio Toro, bueno, eso era un problema, ¿no? Había la gente de Guacara. Entonces, los dirigentes estaban más regionalizados en sus sitios, ¿no? Y entonces uno se entendía, pero los debates eran complicados. ¿Y cómo llegaste? Vamos a un corte y quisiera que nos comentaras cómo llegaste a ser designado. O sea, ¿qué vio Carlos Andrés Pérez o qué sientes tú que vio Carlos Andrés Pérez para decir, mira, Luis Tomás puede ser, y como fue gobernador en el estado de Carabobo, qué te conseguiste y qué dejaste para las carabobeñas y carabobeños? Ya regresamos con Luis Tomás Izaguirre de Partido Acción Democrática acá en Caminando Ando. Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando desde Laiyín China Bistró. Saludamos a Omar Blanquín, que está en sintonía, y a Richard y a todos esos grandes amigos del Partido Acción Democrática. Yo dice que es el Partido del Pueblo. ¿Tú lo mantienes? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que es el Partido del Pueblo. Es el partido que más ha defendido los intereses sociales de este país. Bueno, imagínate, es el partido con más años de existencia, sí, junto con el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, es que ahí en esto me tocó una conferencia sobre Valencia, de agropecuaria a industrial. Y ahí hay un hecho en Venezuela que es importante por Acción Democrática. Betancur, en un momento determinado, es el que visualiza que hace falta una unión entre los partidos. Y en el 58, Betancur, entonces, que gana él y a la presidencia, hacen el pacto de punto fijo, que lo realizan 3 meses antes de producirse las elecciones. Y el líder de esa unión, del pacto de punto fijo, es Betancur. Y todo eso va caminando hasta que se eliminó el pacto. Se eliminó el pacto y viene lo que todos ya conocemos, que no voy a entrar para allá. Pero esa es la historia del país. Entonces uno allí va aprendiendo. Cuando uno está joven, en el 58 todo el mundo metió en el partido y todo el mundo pendiente de la cosa. Y todo eso te va haciendo parte de tu cultura. Ahora, llegamos a Carlos Andrés Pérez II. Gana las elecciones por segunda vez Carlos Andrés Pérez. Decide que tú seas designado gobernador en el estado de Carabobo. ¿Qué te conseguiste en ese momento en un estado de Carabobo que no es el que conocemos en la actualidad? ¿Y qué le dejó Luis Tomás Izaguirre a Carabobo? Porque después vino, unos añitos después, el proceso de lo que fue la descentralización y la elección popular en Carabobo y en Venezuela. Mira, como te dije... ¿Qué te conseguiste? Ya te lo voy a decir. Como te dije, tenía, creo, mal no recuerdo, 29, 40 años. Cuando uno está en la mecánica interna de un partido político y uno está compartiendo y comprometido con una serie de personas, uno también tiene que visualizar para dónde va uno, porque nadie va a trabajar por nada. Y entonces uno logra vincularse y sacarle el cuerpo en una serie de circunstancias hasta que te toca. Cuando te toca, te tocó. Es así. Yo era presidente de la Asamblea Legislativa cuando Carlos Andrés Pérez comience con su campaña, y eso me establece unos vínculos bastante sólidos con él, como presidente de la Asamblea, como dirigente político del Estado, era miembro del CES. La mayoría de los CES yo he estado siempre en ellos. Y bueno, me toca ser el candidato a gobernador. Había otros candidatos. Yo no pensé que después que había esa lucha de escogencia, dije, bueno, a lo mejor a mí no me tomaron en cuenta por la edad, pero me tomaron en cuenta. Y aquí estoy. Pero el año 89 con Carlos Andrés Pérez fue un año terrible.
terrible, terrible, que había que hacerlo como era, porque fue el 27 de febrero. El 27 de febrero, imagínate tú, uno por mucha ilusión que tenga de hacer muchas cosas. ¿Se sintió ese coletazo del Caracazo acá en Valencia? Bárbaro. Pero no llegó en la proporción que tuvo en Caracas. O sea, que hubo control en ese momento. Hubo un control. Yo te voy a señalar algo que para mí es histórico. Nosotros, los militares, que en un momento determinado se les dejó que manejaran la situación, realmente no teníamos una influencia tan negativa de conflicto. Sí tenemos conflicto. Al lado del Capitolio se habían tiros carraticos a 3 cuadras, 2 cuadras. Pero lo más grave era el túnel de la Cabrera. Cuando me reúno con los militares, con mayor experiencia que yo para ese momento, por supuesto, nosotros nos fijamos como meta que nadie tocara el puente de la Cabrera. ¿Por qué? Porque si volaban el puente de la Cabrera, entonces se desconectaba Caracas del centro del país, porque tú te pones a analizar las vías y esa es la vía principal. Para después de que tú pasas a Valencia, pues te abres para los llanos, haces una serie de cosas. Y realmente los generales de ese entonces le dedicaron mucho tiempo y mucha inteligencia, labor de inteligencia, a que nadie se le acercara al túnel de la Cabrera. Nosotros salíamos a las 2 de la mañana, yo y los mismos generales, cada quien prácticamente con un convoy, a ver qué pasaba a las 3 de la mañana por sí. Entonces es un tiempo de zozobra incómodo, ¿no? Y los coletazos posteriores de eso siempre son evidentes. Sin embargo, bueno, ya tuviste la oportunidad de estar allí en el cargo, ¿cuánto tiempo? Un año. Porque cuando me designaron, me dijeron, usted va a estar un año, porque viene la ley de elección de gobernador. ¿Y qué dejaste, digamos, como legado o preparado para lo que fueron esas elecciones posteriores? No, yo renuncié faltando un año para las elecciones, porque me enfermé. Estaba enfermo, no podía casi que respirar algo de los pulmones, entonces fui y le dije, mire, yo no puedo seguir porque estoy enfermo y no tengo ningún beneficio. Pero nosotros tuvimos ahí unos temas importantes que si me invitas otro día te los complemento todos. Sobre todo, lograr que la gente entendiera cómo debía comportarse para la elección de los nuevos gobernadores. Porque a veces no es fácil en los partidos. En los partidos no es fácil porque la gente tiene convicciones que es que me toca a mí, yo tengo que ser... Y no es así, le tiene que tocar al que ya ha ganado. Ahora, Luis Tomás, ya finalizando el programa, en la actualidad política, la semana pasada tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela en el estado Carabobo. Hubo la participación de los sectores de la oposición, de los sectores gremiales, en lo que fue este encuentro con la presidenta encargada. Y allí se trazaron unas líneas, sobre todo que tienen que ver con el levantamiento de las sanciones. Bernabé Gutiérrez, su líder nacional, ha hablado que deben levantarse las sanciones, bloqueo, medidas coercitivas y unilaterales. Debemos trabajar todos enrumbando el país, pero siendo oposición. Bueno, yo pienso que la idea de Bernabé es factible, es viable. Debemos buscar que las sanciones que nos lesionen las suspendan. Porque con algunas acciones que nos hagan daño no podemos trabajar. Eso es obvio. O sea, el principio, vamos por una transición. Estamos todos los venezolanos luchando por una transición. Cada quien a su manera, a lo mejor erróneamente, algunos. Pero en la transición tú tienes que comenzar justamente porque se suspendan las medidas que de alguna manera nos lesionan, porque crean que se lesionan. Claro, aquí el tema de la transición se excede de los venezolanos. Hay que hablar con el señor Trump. Bueno, se hablará con el señor Trump, que hay sanciones que nos están perjudicando y que deben eliminárselas, por lo menos pedir que se eliminen. ¿Cómo visualizas tú este encuentro con los sectores empresariales y el gobierno nacional, cosa que en otrora era prácticamente imposible imaginarlo siquiera? Mira, los venezolanos, en términos generales, tienen un momento de confusión muy grande. Tienen un momento de angustia muy grande, porque todos quieren una transición, todos queremos una transición, pero muchas veces no entendemos qué es una transición. Cuando entonces hablando de transición, pero entonces hablamos de los egoísmos personales,
y hablamos de las aspiraciones personales o políticas, se desvirtúa la transición. Te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo quiere ir a elecciones mañana en la mañana. Eso no hay manera. Porque... ¿Con cuál Consejo Nacional Electoral? 1. ¿Con qué registro electoral? 2. ¿Qué más? No, lo que tú sigues poniéndole. Entonces, fíjate tú, vamos a fabular con unas elecciones. Están las elecciones. Ganó alguien. Muy bien, ganó. Ganó Luis Tomás Izaguirre. Ganó Luis Tomás Izaguirre. ¿Y cómo hago yo entonces con la Asamblea Nacional? ¿Cómo hago yo con la Contraloría? ¿Cómo hago yo con todas esas instituciones que hay normales con el Ministerio Público? O sea, porque son funcionarios que han sido elegidos con anterioridad. ¿Cómo hago con los gobernadores y los alcaldes? Porque los gobernadores tienen 1 año elegido, los alcaldes tienen 1 o 2 años elegidos, los concejales igual y los diputados igual. ¿Cómo se hace? O sea, porque entonces a Luis Tomás Izaguirre lo eligieron presidente de la República, yo voy a agarrar y voy a defenestrar, voy a quitar la cabeza a todo el mundo. No, tengo que seguir en elecciones. O sea, ahí hay que tener claro cuál es el concepto de la transición. Y el concepto de la transición tiene que ser que tiene que haber un acuerdo, como existió, y por eso te lo mencioné, cuando Betancur en el pacto de punto fijo, que lo que hizo el pacto de punto fijo fue garantizar y reconocer las elecciones. Bueno, contar que no se vaya a poner bravo contigo ni Bernabé ni Luis Augusto Martínez, que también tiene sus aspiraciones presidenciales. Bueno, pero que ellos tienen que lanzarse y tienen que ser candidatos. Así, gracias Luis Tomás por estar acá en Caminando Ando, en este programa que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto desde Laiying China Bistro. A través de Super Trendy Pop 92.3 FM se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general, Peter Taffin. En la gerencia de mercadeo y producción, Eddie Ortiz. En la asistencia de producción y control, Albani Alvarado. Y en la producción de este espacio, Jesús El Chucho Valero, Luis Romero y Rafael Cáceres. Nos escuchamos mañana por esta misma señal. Chao.